con esta última parte y acabaremos este tema y también acabaremos ya esta práctica de esta forma que hemos hecho con todos los grupos, pues lamentablemente por esta situación que aún sigue, ¿no? Y me parece que va a seguir, lamentablemente. Bueno, habíamos creado una clínica en cuanto a lo que es el neumotórax, ¿no? Fíjense que un 10% de los pacientes, ¿no? Pueden ser asintomáticos, sobre todo en pacientes con un neumotórax espontáneo primario. Y nuevamente la signosintomatología va a depender de la magnitud del neumotórax, ¿no? Mientras más grande el neumotórax, ya les dije, más síntomas. Y por ahí puede ser un neumotórax pequeño, pero si el paciente tiene una alteración en su reserva funcional, o sea que tiene alguna enfermedad crónica, como ser EPOC, siempre voy a poner ese ejemplo, fibrosis pulmonar o cualquier otra enfermedad crónica a nivel pulmonar, pues puede repercutir también mucho en la signosintomatología. Cuando los pacientes tienen síntomas, pues los síntomas principales que se refieren es dolor torácico tipo pleurítico, ¿no? Que ya habíamos hablado cuáles son las características del dolor pleurítico, de inicio agudo y que puede ser intenso inicialmente las primeras horas y que después suele ir evolucionando, puede ir cediendo de intensidad y luego queda como un dolor sordo e incluso cede espontáneamente, ¿no? Y disnea. La disnea que va a aparecer obviamente con mayor frecuencia, dice, en los pacientes que tienen alguna enfermedad pulmonar subyacente. O sea, de que si uno tiene una enfermedad pulmonar crónica de base, la disnea puede ser más intensa, ¿no? Como les había dicho también, ¿verdad? Todo depende de la enfermedad. Y otros síntomas menos frecuentes, pero que pueden presentar, es una tos seca improductiva. Algunas veces tienen tos con algún tipo de expectoración, es una tos hemoptóica, o sea, hemóptisis. Algunos pueden tener síncope, debilidad en las extremidades superiores. Y dentro de los síntomas menos frecuentes, lo que más por ahí se definen es la sensación de un ruido extraño en el tórax, ¿no? Te dice que cada que respira, él siente un ruido extraño en el tórax, como que si algo se estuviese crujiendo más o menos. A la exploración física, pues es casi similar que el derrame, ahí está hay asimetría de los hemitórax, el hemitórax donde hay el neumotórax, o sea, hiperinsuflado, y con disminución de los movimientos respiratorios. A la auscultación hay el murmullo vesicular disminuido o abolido, y también hay a la auscultación disminución en la transmisión de las vibraciones vocales. En la parte cardíaca puede haber un poco de taquicardia, y si seguimos en la parte respiratoria, a la percusión hay timpanismo, que es lo que más obviamente nos orienta al neumotórax, ¿no? Si ustedes recuerdan semiología, al hacer la parte abdominal, cuando percuten el marco colónico es timpánico, ¿verdad? Por la presencia de gases, bueno, lo mismo. En el tórax va a haber el timpanismo por el aire en la cavidad pleural, y a la palpación también están las disminuciones vocales disminuidas. Algo que se puede encontrar cuando hay un neumotórax del lado derecho es que se puede palpar fácilmente el hígado. ¿No? Bien, hay una palpación hepática por aplanamiento del diafragma, y eso hace que el hígado se desplace hacia abajo, por tanto, una buena o fácil palpación del hígado. Algo que importante y a tener en cuenta cuando uno sospecha que un paciente tenga neumotórax con todos los antecedentes previos del examen físico, la anamnesis, etcétera, pues si ese paciente presenta taquicardia, ¿no? Está muy taquicárdico, está hipotenso, está cianótico, o sea, el paciente está entrando a un shock, hay que sospechar de una complicación aguda y grave, que justamente que es la que haga que el paciente muera, es el neumotórax hipertensivo, o también llamado neumotórax atención. Entonces, si el paciente está taquicárdico, hipotenso, cianótico y se está chocando, pues tienes que pensar de que se ha complicado ese neumotórax con un neumotórax hipertensivo o atención, y hay que actuar inmediatamente, ¿no? De forma urgente para poder resolver el cuadro, por lo menos parcialmente, y después hacer el tratamiento definitivo. Ya vamos a hablar un poco acerca de esto en las complicaciones. Bueno,
Para el diagnóstico, obviamente, y comprobar que el paciente tiene neumotórax y también poder ver qué grado tiene el estudio con imágenes, ¿no? Siempre partimos con una radiografía de tórax simple, póstero anterior, en la cual vamos a ver, ¿no? Lo que ya habíamos visto en la primera semana, cuáles son los signos para poder ver un neumotórax en una radiografía de tórax, ¿no? Pues lo que hacemos es buscar una línea fina delgada, que es la pleura visceral del pulmón, ¿no? Que ha sido colapsado y desplazado. Ahí está el pulmón colapsándose. De esa línea fina delgada, que es la pleura para afuera, vean, es el neumotórax, ¿no? La hiperlucidez o radiolucidez, en la cual hay ausencia de trama vascular, o sea, no se ven los vasos, ¿no? Entonces, todo esto es el neumotórax, la línea fina delgada, que es la pleura visceral, el pulmón colapsado. E incluso, ¿no? Para añadirles en esta radiografía, este paciente aparte tiene neumomediastino, fíjense aquí como una línea o columna de aire, ¿no? Que está en el mediastino. Entonces, ¿no? Uno busca la línea fina delgada, que es la pleura visceral, luego la hiperlucidez o radiolucidez, que es el neumotórax, donde hay ausencia de trama vascular, no hay vasos, y el pulmón restante colapsado. En casos de que sea un neumotórax hipertensivo o atención, vamos a ver, ¿no? Que hay una gran cantidad de aire en la cavidad pleural, todo esto es el neumotórax, el pulmón siendo colapsado, y en el neumotórax hipertensivo o atención, pues se desplaza el corazón, las estructuras del mediastino, como los grandes vasos, y la tráquea hacia el lado opuesto, ¿no? Se desplaza en sentido contralateral, hacia el otro lado. Y aparte también, el diafragma de ese lado se aplana o incluso muchas veces también se invierte su curvatura, ¿no? Entonces, con la radiografía, nosotros vamos a ver eso, ¿no? Ya dijimos, es el diagnóstico de certeza, identifica la línea pleural visceral, con ausencia de trama vascular periférica, ¿no? Donde es la hiperlucidez o la lucidez, que es el neumotórax, y en la atención, pues desplazamiento del mediastino del lado contralateral y el hemidiafragma se va a aplanar e incluso va a invertir su curva, ¿no? Cuando la radiografía no es concluyente para un diagnóstico de neumotórax, o por ahí, pues vos con la radiografía ves alguna imagen que te haga sospechar de un neumotórax, pero es muy pequeño, por ahí no estás seguro. O por ahí el paciente tiene una enfermedad de base, ¿no? Como por ejemplo el EPOC, donde tiene bullias intrapulmonares y por ahí te pueden dar unas falsas imágenes, ¿no? Esas mismas bullias. Entonces, pues en ese caso, recurres a la tomografía, ¿no? Porque es la prueba más sensible y más específica para confirmar un neumotórax, ¿no? Pero de bien no se hace en forma rutinaria, ¿no? Entonces, como siempre, la tomografía es un método complementario, ¿no? Siempre y cuando la radiografía no sea concluyente. Y fíjense que la tomografía te detecta un neumotórax mucho más pequeño, ¿no? Fíjense que capaz en esta imagen que ven acá, capaz en la radiografía pasó desapercibido y uno ve que ahí tiene un pequeño neumotórax, ¿no? E incluso uno ve que tiene ahí unos infiltrados de tipo alveolares en ambos campos pulmonares y ahí vean tiene un pequeño quiste aéreo, ¿no? Este quiste que se ha roto y ha producido el neumotórax, ¿no? Fíjense, así se ven los quistes pequeñitos, por ejemplo, en el ejemplo que les puse, vuelvo a decir ejemplo y ejemplo, en el paciente VIH-Sida con neumocitis carini, ¿no? Así se puede ver los pequeños quistes que se pueden formar en esa infección, que es el causante del neumotórax. En esto de la tomografía, fíjense, se ve muy bien el neumotórax, es evidente. Se ve también ahí el pulmón que está con un proceso, con un infiltrado tipo alveolar, parece que también se ve un broncograma aéreo. Y si se dan cuenta, y si no se han, no ha pasado desapercibido, fíjense, ahí en la pared del tórax ya hay colocado un tubo, ¿bien? Parece que ya tiene colocado un tubo para drenar el aire, ¿no? Ahí está. Pues que ya le han puesto para drenar el aire de neumotórax. En esta radiografía de abajo es bien evidente el neumotórax
Y en esta otra, fíjense, ahí les voy a poder diferenciar. Estos son quistes, digamos, y estas son bullias, fíjense, son más grandes, ¿no? Son las bullias intrapulmonares. Hay una bulla, hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra. En el otro lado aparecen, ahí hay otras, ¿no? No más probable que es un paciente de POC, enfisematoso, y que pues ha hecho su neumotórax, ¿no? Todo esto es el neumotórax que ha hecho. Pues si se fijan, en los otros, el pulmón contractura tiene bullas y en el mismo pulmón también, ¿no? Fíjense, son las bullas habitualmente mayores a 2 centímetros de diámetro, ¿no? Fíjense que la TAC es mucho más específica y más sensible, pero no se hace el routine. Siempre tienen que tomar en cuenta que la tomografía, en la mayoría de los casos, es un estudio complementario a la radiografía, ¿no? Siempre y cuando la radiografía no sea concluyente. Bueno, uno podría hacer también una gasometría arterial, ¿no? Para comprobar la hipoxemia, pero no se basa en todos los pacientes, ¿no? Obviamente la gasometría se hace en el paciente que está más comprometido, ¿no? Aquel que está con muy mala mecánica respiratoria o desaturando bastante, etcétera, ¿no? Ahí en ese caso pues, se comprobará que tiene la hipoxemia mediante la gasometría arterial y de esa forma poder evaluar pues, si todo el compromiso respiratorio está conduciendo a que el paciente tenga una insuficiencia respiratoria, ¿verdad? Si uno hace un electrocardiograma, pues las alteraciones en el electrocardiograma que uno puede encontrar son raras, ¿no? O sea, no va a haber ninguna alteración específica. Puede haber un poco de taquicardia nada más. Pero, si es un neumotórax masivo del lado izquierdo, puede encontrarse ocasionalmente, dice, disminución del voltaje de los complejos QRS y una inversión de la onda T. O sea que es similar, ¿no? La imagen en el electrocardiograma a un desarme pericárdico, ¿no? Si ustedes ya han visto, obviamente, en cardiología, por ahí, patologías pericárdicas, se han visto lo que es el desarme pericárdico, se deben acordar que en el electrocardiograma algo característico son los complejos hipovoltados, ¿no? Entonces, lo mismo se puede encontrar cuando el neumotórax es masivo del lado izquierdo. Bien, si con la radiografía, digamos, que es el diagnóstico y confirmas el neumotórax, pues aparte, pues nos sirve para cuantificar el grado o el tamaño del neumotórax, ¿no? Es importante, porque en base a eso ya vamos a ver qué es el tratamiento. No existe un consenso universal, ¿no? En el método de cuantificar el tamaño del neumotórax, ¿no? Algunas sociedades de diferentes países o continentes tienen, ¿no? Su propio método para cuantificar, ¿no? Fíjense, acá el Colegio Americano, ¿no? De enfermedades respiratorias, o sea, los americanos, los gringos, ¿no? Los de Estados Unidos utilizan, ¿no? La denominación de neumotórax grande y neumotórax pequeño, tomando en cuenta la distancia del neumotórax a nivel del ápex pulmonar y la cúpula del tórax, ¿no? Vamos a, para que entiendan, digamos, en este esquema, ¿no? Ellos miden esta distancia aquí del vértice del pulmón con la cúpula del tórax, ¿no? En la parte del vértice del pulmón y la parte ahí superior del tórax, ellos miden esa distancia que produce el neumotórax, ¿no? O sea, todo ese espacio es el neumotórax, ¿no? Entonces, ellos miden la distancia ahí en el vértice, el ápice del pulmón con el tórax. Ellos dicen que si mide esta distancia más de 3 centímetros, es un neumotórax grande. Si mide menos de 3 centímetros, es un neumotórax pequeño. Y en cambio, fíjense, los británicos, ¿no? Esta vez los de la Sociedad de Tórax de Gran Bretaña, ¿no? De Inglaterra, ¿no? Ellos toman otra medida, ¿no? La Sociedad Británica toma otra medida. Ellos toman 2 centímetros de medida, pero no en el vértice. Ellos toman la medida aquí en la parte del borde lateral, ¿no? Fíjense. Entre el borde pulmonar y la pared del tórax. Entonces, ellos miden aquí, digamos. Y toman 2 centímetros. Si esta distancia es más de 2 centímetros, es neumotórax grande, y si es menos de 2, es neumotórax pequeño. Fíjense, ¿no? No hay un consenso. Cada sociedades de diferentes partes del mundo tienen sus consensos para poder catalogar el grado de neumotórax. Obviamente tampoco son grandes aberraciones, ¿no? Hay
difiere, vean, con algún centímetro o alguna forma. La de aquí abajo es la que nosotros más utilizamos acá en nuestro medio, ¿no? Y si no me equivoco, la verdad no estoy seguro, parece que es un método argentino, si no me equivoco, no estoy seguro. Pero esta es la que más se utiliza en el mundo. Fíjense, lo que ya les había explicado la primera semana de práctica, ¿no? Ellos se toman en cuenta la línea de la pleura visceral, ¿no? Del neumotórax y su relación con la línea medioclavicular, ¿no? Se dice que si esta línea del neumotórax está por fuera de la línea medioclavicular, es un neumotórax grado 1, pequeño, que se presenta menos del 25%, ¿no? De neumotórax que ocupa el campo pulmonar. Si esta línea del neumotórax está al mismo nivel o cerca de la línea medioclavicular, y es un grado 2, que ya se presenta un neumotórax grande, de mayor tamaño, y que se presenta en porcentaje entre el 25 y 50% del campo pulmonar ocupado por el neumotórax. Si esta línea sobrepasa la línea medioclavicular, como en este neumotórax hipertensivo, atención, y es un neumotórax grado 3, obviamente también grande, ¿no? De mayor tamaño, y que representa mayor del 50% de ocupación, ¿no? Del campo pulmonar por el neumotórax, ¿no? Ahí está. Entonces, grado 1, cuando la línea está por fuera de la línea medioclavicular, aumenta el 25% del campo pulmonar. Grado 2, a nivel de la línea medioclavicular, que es del 25 a 50% del campo pulmonar. Y grado 3, por dentro de la línea medioclavicular, o más del 50% del campo pulmonar. Ya el grado 1 es neumotórax pequeño, y el 2 y el 3 ya son neumotórax grandes, ¿no? Y aquí hay otro método también que, fíjense, también se utiliza para poder medir el grado de neumotórax. De entre el método 1 y el método 2, el más sencillo es el método 2, ¿no? El método 1 es claro por Light y el 2 por REA. Fíjense que si en el 1, pues ya todos tenemos calculadores en los celulares científicos, se pueden hacer la cuenta, ¿por qué les digo? Porque vean que hay una medida que se lleva al cubo, se divide sobre otra al cubo, pero bueno, por ahí más sencillita es esta, ¿no? Donde se mide la distancia en el vértice, se suma la distancia a nivel del borde y también se mide en la base y se suma, ¿no? Se mide acá, se mide acá, y se mide acá y se suma, ¿no? A más B más C y divides entre 3 y listo, ya está más fácil, ¿no? Y en base a eso te va a dar en centímetros. Y cada centímetro va a equivaler más o menos a un porcentaje. Digamos que sumado acá más B, A más B y más C dividido entre 3 nos da 2.5 centímetros. Vos te fijas y eso equivale más o menos a un 25-80% del tamaño del neumotórax, y si es más del 25 estamos hablando de un grado 2, o sea que de gran tamaño. ¿Ven? Entonces fíjense, vean, hay otras formas de poder también considerar, pero esta es la que por ahí más práctica y más fácil, ¿no? Y yo les recomendaría que si a esta, pues esta sería la otra forma más práctica, ¿no? Fíjense, en base a eso nosotros medimos el grado del neumotórax. Ya les había hablado la primera semana con las imágenes, ¿no? Aquí parece un grado 1 porque el neumotórax es pequeñito, no parece que está por fuera de la línea medioclavicular. Esto parece un grado 2 que se acerca, y este obviamente es un grado 3 que sobrepasa, ¿no? ¿Y para qué es importante ver los grados? Para el tratamiento. Porque el tratamiento debe cumplir dos objetivos. Uno, inicialmente, el que se hace en el momento, es de expandir el pulmón, ¿no? Sacar el aire y hacer que el pulmón se expanda. Luego, posteriormente, una vez hecho eso, ya evaluar en quién se hace un tratamiento de prevención para que no tengan recurrencia, ¿no? Para que no vuelva a tener más adelante nuevamente el neumotórax. Y la elección del tratamiento inicial, fíjense, va a depender del tamaño del neumotórax principalmente, pero también no hay que dejar de lado, ¿no?, la situación clínica del paciente y la existencia de enfermedades pulmonares subyacentes, ¿no? Porque por regla, digamos, yo ya les digo, si es un neumotórax grado 1, simplemente es reposo y oxígeno, nada más. Y el grado 2, y obviamente el grado 3, aparte de oxígeno y reposo, es pues
ponerle un tubo para drenar el aire, ¿no? Acuérdense que hay que tomar la situación del paciente. Pues, les voy a dar un ejemplo, ¿no? Si el paciente tiene un neumotórax grado 1, ¿no? Y por el paciente pues está ligeramente asintomático y no tiene ninguna enfermedad de base y no le compromete nada, pues simplemente puede ser a reposo y oxígeno nada más. Pero por ahí con el mismo paciente tomando en cuenta el grado, es grado 1, pero el paciente está muy comprometido, a pesar de que sea grado 1 y es pequeño, pero está muy comprometido porque le afecta mucho mecánica respiratoria o su parte hemodinámica, o por ahí el paciente es poco, le compromete mucho, entonces en ese paciente pues dejamos a un lado el grado 1, que no requiere tubo, pero tomamos en cuenta la situación clínica del paciente, como les dije, y la enfermedad pulmonar subyacente, y eso ya amerita a que pues le tengas que colocar un tubo de drenaje para sacar el aire, ¿no? O sea, eso está bien claro aquí lo que dice, ¿verdad? Bien, entonces, ¿cómo se hace el tratamiento de expansión pulmonar? Como ya estaba adelantando, la primera medida siempre es reposo y oxigenoterapia, ¿no? Esta medida favorece la absorción de aire intrapulmonar. Esta sola medida de expansión, digo, esta sola pulmón se expanda solamente con reposo al ponerle oxigenoterapia, ¿no? Y observarlo determinadas horas en el hospital o determinados días, es suficiente en estas situaciones, ¿no? Dice que, fíjense, está indicado en los pacientes que tienen neumotórax espontáneo primario de pequeño tamaño, ¿no? O sea, menos del 25%. En grado sería grado 1, ¿verdad? ¿No? En estos pacientes, fíjense, en el espontáneo primario, aquel que pues espontáneamente ha hecho un neumotórax, habitualmente un hombre, ¿no? Alto, delgado, longilíneo, tabaquista, hemos dicho, no tiene ninguna enfermedad pulmonar subyacente de base, ¿no? Entonces, esos pacientes que tienen un neumotórax de pequeño tamaño, menos del 25%, grado 1, y que están escasamente sintomáticos o asintomáticos, mejor todavía, ¿no? Entonces, están asintomáticos o escasamente sintomáticos. A estos pacientes, fíjense, se los interna en el hospital, ya sea en urgencias o en alguna sala, y están en observación durante 12 a 24 horas con oxígeno y reposo, ¿no? Listo, eso está bien. Después de las 12 o 24 horas, se hace una nueva radiografía. Si se ve que en la radiografía el paciente no ha empeorado su neumotórax que tenía de ingreso, más bien está igual o ha disminuido, y clínicamente él está igual o ha mejorado, pues se va de alta a su casa, indicándole reposo, ¿no? Y diciéndole de que si tiene algún síntoma nuevamente, o exacerba, o aumenta, etc., debe concluir inmediatamente al hospital. Entonces, si el paciente está estable y permanece bien, pues se le dice que venga 2 días más o menos por consulta externa, y ahí se le va haciendo el seguimiento ambulatorio mediante el examen físico y obviamente radiografías hasta que se expanda el pulmón y se le da la alta definitiva, ¿verdad? E incluso, fíjense, los americanos son más rápidos y violentos, ellos incluso en su consenso sugieren 3 a 6 horas simplemente de control, fíjense, no 12 a 24 como el ¿no? Fíjense que reposo, oxígeno, observación en el hospital 12 a 24 horas, radiografía de control, ver cómo anda, si está todo bien a su casa, con reposo, y decirle que vuelva y listo, ¿verdad? Eso, fíjense, en estos pacientes solamente reposo y oxigenoterapia. Ahora, en el espontáneo también, nuevamente, pero en este caso secundario, ¿no? Póngale poco. De pequeño tamaño también, o sea, menos de 25%, ¿no? O grado 1, ¿no? Ya tienen que entender, pequeño tamaño, menos del 25%, eso equivale a grado 1, ¿no? Ya está, no le pongo todo completo. Pero en estos pacientes sí o sí tienen que estar asintomáticos. Fíjense que nosotros eran asintomáticos o por ahí se permitía que estén escasamente sintomáticos. En estos tienen que estar asintomáticos, fíjense, asintomáticos, bien, ¿no? Estables, con su mecánica respiratoria. A estos pacientes, porque tienen alguna enfermedad de base pulmonar, ¿no? Ya sea EPOC, les pongo el ejemplo, pues deben internarse al hospital, obviamente, y también se les aplica oxígeno y terapia.
Pero en este caso, vean, no van a estar 12 o 24 horas, tienen que estar los días que sean necesarios hasta que el pulmón se expanda con esta medida, ¿sí? Por si acaso. En este caso, le da oxígeno, fíjense, altas concentraciones, 10 litros por minuto, dice. Ahí dice, explica, ¿no? Que eh, el oxígeno puede reducir la presión total de los gases en los capilares pleurales mediante la circulación de la presión parcial del abdomen, y esto hace de que aumente el gradiente de presión entre los dos capilares y la cavidad pleural, y eso justifica porque incrementa, por tanto, la absorción del aire intrapleural, ¿no? Se explica el mecanismo. Entonces, el paciente también con oxígeno y reposo, pero no está 12 o 24 horas, sino va a estar los días que necesita, porque acuérdense que es un paciente con una enfermedad de base. Entonces, da 2, 3 días, no sé, lo que necesita, viendo que va expandiendo, y cuando el pulmón ha expandido y se ha absorbido el aire, pues se va de alta a su casa, y también se tienen a posteriores controles, ¿verdad? Porque por estos pacientes no lo puedes mandar a su casa en 12 o 24 horas, porque como su enfermedad de base puede estar en su casa empeora, ¿no? Entonces tiene que estar internado hasta que se expanda el pulmón. E incluso si no se expande en tantos días, pues se puede colocar un tubo, ¿no? Pero bueno, en sí, internado hasta que se expanda el pulmón y después se puede ir a su casa. Fíjense, en estas dos situaciones el tratamiento solamente es oxígeno, reposo e internación en un par de horas, y en otro hasta que se expanda un par de días y luego a su casa. Fíjense, pero que se toman en cuenta también las enfermedades de base, como dije, y la situación clínica, ¿no? En este está asintomático o escasamente sintomático, y en este está totalmente asintomático. Ahora, en quienes, aparte del oxígeno y reposo, se va a indicar evacuar el aire, sacar el aire de la cavidad pleural colocando un tubo de drenaje. Fíjense, y ahí acá. En los neumotórax espontáneos primarios de mayor tamaño, o sea, más de 25%, o sea, grado 2 o por ahí grado 3 también, ¿no? Ya es para arriba eso, ¿no? O por ahí nuevamente les digo, si este neumotórax espontáneo primario es de pequeño tamaño, pero está muy sintomático, también, ¿no? Habría que colocar un tubo de drenaje pleural. Ya esto se encarga el cirujano, ya él verá qué tubo le va a colocar. Fíjense que aquí mencionan tubos de un diámetro de 20 a 28 French, que equivale de 3 French a 1 milímetro, o sea, puede ser un tubo de 9 milímetros, dice, y posteriormente se conecta a un sistema de drenaje bajo agua, tipo pleuroevac, o una válvula de flujo unidireccional tipo Hemlich, que esta permite una deambulación más precoz para caminar. Y si dice que si en un día o dos no se expande, pues se puede decir cambiar ese tubo delgadito y poner un tubo convencional. Pero ya les digo siempre esto, les vuelvo a repetir, eso ya es manejo del cirujano. Él verá qué es lo más conveniente, él verá cuál es su experiencia, él verá con cuál le va mejor, etcétera, ¿no? Incluso fíjense, los británicos también en esta situación son más violentos. Ellos proponen directamente aspirar el aire con una aguja, ¿no? Con una bránula, con un Avocat, como para drenar el líquido pleural, ¿verdad? Aspirar todo ese aire, y si la aspiración es exitosa, se saca todo el aire con esa jeringa aspirando, y el pulmón permanece expandido a las 6 horas posteriores. Incluso ellos dicen, se puede ir a su casa con todas las medidas indicadas, ¿no? Ya no, ni lo internan, porque ya le colocan tubo, ¿no? Pero como les digo, eso ya verá cada cirujano según su experiencia. Obviamente, si al paciente le van a colocar un tubo de drenaje, tiene que internarse, ¿no? Los días que sean necesarios hasta que se expanda, ¿no? Fíjense, los británicos dicen colocar una bránula, un Avocat número 14 o 16 y aspirar todo el aire. Y si en 6 horas el paciente dice que se mantiene expandido, se puede ir de alta. Dicen, no, fíjense lo que fue. Pero bueno, pues, si al paciente se le ha colocado el tubo, ya sea del diámetro de 9 milímetros o capaz el tubo convencional, eso ya verá el cirujano, pues muchas veces cuando el neumotórax es muy grande, ¿no? Los cirujanos suelen colocar una succión o aspiración continua, o sea que al tubo le van a conectar un equipo que va a aspirar ese aire en forma continua. ¿Con qué objetivo? Pues con que ellos pues quieren acelerar la salida rápida del aire del neumotórax, ¿no? Más aún si es grande.
Pero sin embargo hay que tener en cuenta esto, que la evacuación rápida del neumotórax puede provocar un edema pulmonar por expansión, ¿no? Similar al edema que produce en el desarme cuando sacas más de un litro y medio, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Y este neumotórax por expansión justamente más frecuente va a ser en los que tienen un neumotórax de mayor tamaño, porque justamente, pues, ¿no? Ellos ven un neumotórax grande y por ahí se desesperan y quieren ponerle un tubo conectado a una aspiración continua para que salga más rápido el aire. Fíjense, por eso es más frecuente en los de mayor tamaño y en pacientes jóvenes, dice, ¿no? Y el edema del pulmón, ¿cómo se va a manifestar? Con tos, dolor torácico, mayor dificultad respiratoria y mayor hipoxemia, ¿no? Bueno, eso es importante tener en cuenta, ¿no? Muchas veces eso hace. Pues de una vez colocado el tubo en el paciente que se interna, obviamente hay que sacar el tubo en algún momento, ¿no? Habitualmente la fuga de aire termina a los 2 o 3 días, ¿no? Tendría que fugar al aire, ya tendría que haberse drenado, digamos, todo ese aire de la cavidad pleural, ¿no? Entonces, a los 2 o 3 días ya se puede ver si fuga o no fuga. Si ya no sigue fugando, pues el tubo puede retirarse a las 24 horas siguientes. Después de retirar el tubo, se hace una nueva radiografía de pulmón, y si se ve que el pulmón se mantiene expandido, se va de alta a su casa, ¿no? Con todas las medidas anteriormente indicadas y controles. Pero si el tubo, fíjense, sigue fugando más de 5 días, ya eso se llama persistencia de fuga aérea, ¿no? Cuando a los 5 días sigue fugando aire, ¿no? Por el tubo, no ha dejado de fugar, pues en este caso ya hay que valorar la posibilidad de hacer un tratamiento quirúrgico, ¿no? Eso ya tendría que, obviamente, surgir al cirujano, ¿no? Porque si en 5 días sigue fugando aire y sigue habiendo neumotórax, lo más probable es de que pues hay alguna fístula por ahí broncopleural que hace de que el aire va a seguir saliendo y no se ha cerrado, ¿no? Entonces ya requiere una exploración quirúrgica porque capaz hay que cerrarla quirúrgicamente, ¿no? Y no se recomienda insertar un segundo tubo de drenaje o realizar una broncoscopía. Que eso habitualmente pasa, ¿no? Nosotros como clínicos o como neumólogos, el cirujano pues le da vueltas por ahí, te dice, te voy a colocar un segundo tubo, como que pues con un segundo tubo va a salir todo el aire, digamos, ¿no? Pero si hay fístula, aunque le ponga 10 tubos, y la fístula va a seguir fugando, ¿no? Luego te dicen, haga una broncoscopía, capaz hay algo. En este caso no habría la necesidad de broncoscopía, ¿no? En otras situaciones ya vamos a ver que sí, pero lo recomendable sería hacer un tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces, fíjense, ese sería todo en cuanto al manejo cuando se coloca el tubo de drenaje pleural. Lo mismo, ¿no? Nuevamente, en los neumotórax espontáneos secundarios, también de mayor tamaño, grado 1, grado 2, más del 25%, o, aquí les estoy aclarando, ¿no? Neumotórax espontáneos secundarios de menor tamaño, o sea, pequeños, ¿no? Menos del 25%, grado 1, pero sintomáticos, ¿no? Ahí hemos visto que aquí eran asintomáticos. Estamos tomando en cuenta ya la situación clínica, ¿no? Sintomáticos, también hay que colocar un tubo de drenaje pleural, ¿no? A eso ya el cirujano ya le dijo, ¿no? La técnica también, fíjense, recomienda siempre un tubo de menor calibre, más delgadito y posteriormente conexión a un drenaje bajo agua. En algunas situaciones incluso recomienda un tubo más delgadito, pero bueno, eso ya verán los cirujanos. Y el resto de las consideraciones son similares, ¿no? O sea, si se coloca una succión o aspiración continua, tener en cuenta que pueden ser un elevador de pulmón. A los 2 o 3 días ya tiene que dejar de drenar el aire y ver si se puede retirar. Y si persiste hasta los 5 días, pues ver un tratamiento quirúrgico, ¿no? El manejo del mismo. En el neumotórax iatrogénico, también en el de pequeño tamaño, va a ser el tratamiento el mismo, ¿no? Limitarse a medidas conservadoras, ingreso al hospital, reposo, oxigenoterapia. Y si es un de mayor tamaño el neumotórax grado 2, pues, o grado 3, un tubo de drenaje pleural, ¿no? Y ver, obviamente, si un calibre del tubo de diámetro pequeño o un diámetro convencional, etcétera. Y cuando se pone el tubo a un paciente, siempre tener las mismas consideraciones, ¿no? Que le conectan a una aspiración continua, ver a los cuántos días se retira, todo ese manejo. No, fíjense, este es el tubo de 22 o 29, hasta 29 French, creo, ¿no? El garito, ¿no? De 20 a 28 French. ¿No? 9 milímetros de diámetro. Fíjense, bien delgadito.
¿no? Con los cuales se recomienda iniciar. Y este es el tubo convencional, ¿no? Un tubo grande, ¿no? Un grueso, ¿no? De mayor diámetro, ¿no? Como una manguerita. ¿No? Eso, como les dije, ya verá el cirujano. Y en el neumotórax traumático, aquí sí vale la consideración, en aquel paciente que sufre un neumotórax por trauma, ya sea abierto o cerrado, pues debe insertarse un tubo directamente. Ahí, aquí no tomamos en cuenta si es grado 1, nada, directamente, sea el grado que sea, 1, 2, 3, etcétera, obviamente tubo, ¿no? Dice que el traumático debe tratarse la utilización de un tubo pleural siempre, ¿no? Y conexión a un sistema de drenaje agua. ¿Por qué con un tubo siempre? Porque acuérdense que los traumáticos, especialmente el abierto, pues siempre casi la mayoría de las veces viene con hemoneumotórax. Así que el tubo te va a servir para que sacar el aire y también para hacer un control de ese sangrado, ¿no? Cómo está, si sigue viniendo, no sigue viniendo, etcétera. Porque si, como sacando el aire del pulmón, sigue habiendo hemotórax, sigue sangrando por el tubo, que eso ya te orienta a que tienes que entrar por vía urgencia, ¿no? Para ese sangrado, ¿no? Entonces, siempre en el traumático debe tratarse con la inserción de un tubo. Y aparte es de parar las heridas quirúrgicas, ¿no? Penetrantes y las posibles lesiones, ¿no? Como en este caso, fíjense, ahí parece que este pobre le han agredido con un arma blanca, ahí se ve que tiene una herida, aquí tiene un corte, aquí en el brazo otro, ¿no? Entonces hay que separar también todo eso, ¿no? Y bien, y pues en quienes habría que ver, hacer un tratamiento quirúrgico para prevenir las recurrencias, dice, ¿no? Después hay que ver también, dice, ¿no? El tratamiento era las de expansión y prevenir las recurrencias. ¿Y cómo se previenen las recurrencias? Pues haciendo un tratamiento quirúrgico, ¿no? Habitualmente el tratamiento lo que se hace es la pleurolesis, ¿no? El sellamiento pleural para que de esa forma no se pueda volver a producir un neumotórax. Entonces, ¿en quién estaría el tratamiento quirúrgico y de esa forma evitar las recurrencias de neumotórax? En los neumotórax espontáneos recidivantes, ¿no? Y aquí ya se toman en cuenta que tiene una recidiva, ¿no? Dice cuando ya hay un segundo episodio en el mismo lado del pulmón o un primer episodio en el lado contralateral, ¿no? Digamos, el paciente ya tenía un neumotórax en el lado derecho y vuelve a tener un neumotórax en el mismo lado, es un tratamiento quirúrgico. O por ahí vuelve a tener neumotórax en el lado contralateral, también es un tratamiento quirúrgico. Cuando la fuga es más de 5 días, ya hemos mencionado. Cuando no se expande el pulmón, también. Cuando el paciente tiene una profesión o actividad de riesgo, ¿no? Fíjense, por ahí submarinismo, pues, practica montañismo, es piloto de avión, etc. En ese caso también, ¿no? Habría que ver, es un tratamiento crítico porque como está expuesto a grandes alturas o altas presiones bajo el agua, también, ¿no? El riesgo de producir neumotórax. Cuando un paciente tiene un hemoneumotórax, ¿no? Cuando tiene complicación de aire y sangre en el pulmón importante, también. En el neumotórax bilateral simultáneo, ¿no? Viene un paciente con un neumotórax y descubres que es en ambos lados a su vez, también, ¿no? Hay que hacer un tratamiento clínico, hay que explorar cuál es la causa. En el neumotórax atención o hipertensivo también muchas veces. En un neumotórax crónico. Y si en la radiografía o tomografía o se ha hecho una toracoscopía y se ha visto que hay bullias subpleurales, ¿no? Las causas del neumotórax espontáneo primario, ¿no? Pues vos ves que hay, tienes que también un tratamiento quirúrgico, porque esas bullias que persisten, que no han reventado, pueden volver a reventar más adelante y nuevamente un neumotórax recidivante, ¿no? En esos casos, tratamiento quirúrgico. Y en el neumotórax catamenial, ¿no? En la mujer que tiene el neumotórax asociado al ciclo menstrual, también, dice, ¿no? Habría que hacer un tratamiento quirúrgico, ¿no? Siempre y cuando la alternativa al tratamiento hormonal no mejora, en este caso, quirúrgico. ¿Cuáles son las complicaciones del neumotórax? Vamos a ver justamente con estas dos diapositivas y terminamos. Pues la más grave y la causa que haga que el paciente que sufre neumotórax se muera justamente es esta complicación. Neumotórax atención o hipertensivo se llama, ¿no? Que ocurre en los neumotórax espontáneos y también en los neumotórax traumáticos. ¿Cuál es el mecanismo? Que se origina por la presencia de un mecanismo de una válvula unidireccional, ¿no? Que va a ser que permita
la entrada de aire a la cavidad pleural, pero que impide su salida. Lo que va incrementando en forma progresiva y continua la presión intrapleural por encima de la atmósfera y va a producir un colapso completo del pulmón con desplazamiento contralateral y va a comprimir las estructuras mediastínicas, por lo que se reduce el retorno venoso y el gasto cardíaco y disminuye la condición, todo ello un fracaso hemodinámico. Pues que fíjense, uno piensa neumotórax, compromiso respiratorio, fallece por eso, pero fíjense que la principal causa de que el paciente muera en un neumotórax es esta complicación y que la fisiopatología de esta complicación, más que un compromiso respiratorio, es un compromiso hemodinámico. O sea, por el desplazamiento del corazón en los grandes vasos, básicamente produce un shock cardiogénico, principalmente con falla cardíaca del lado derecho. Y es lo que va a hacer que el paciente esté crítico y muera. Y luego, posteriormente, recién se agrega el tema ventilatorio, ¿no? Este cuadro es de un tratamiento urgente. Fíjense, aquí está el mecanismo, ¿no? Una válvula unidireccional, dice. El aire sale de la vía respiratoria, sale y se acumula, pero ese aire no sale, pero no vuelve a entrar. O sea que solamente hay un mecanismo de salida o de entrada, mejor dicho, a la cavidad pleural, pero no hay un mecanismo por donde sale. Entonces se va acumulando y produce esto. Fíjense cómo desplaza el corazón y los grandes vasos, ¿no? O puede ser al revés, ¿no? El aire ingresa del medio ambiente y lo mismo, ingresa, pero no hay por dónde sale, ¿no? Entonces, ese es un mecanismo de válvula unidireccional. Este cuadro es de un tratamiento urgente, incluso sin verificación radiológica, simplemente con la sospecha clínica diagnóstica y mediante una toracocentesis para descompresión provisional con un catéter de plástico, como los usados para la perfusión intravenosa, que sirve, ¿no? Y luego, posteriormente, colocación de drenaje arterial. Si alguna vez han hecho algún curso de urgencias, pues ya han debido explicar, ¿no? Paciente está con los antecedentes de que puede tener un neumotórax, clínicamente padece eso, y de paso está cianótico, hipotenso, está chocado, está saturando, pues vos sospechas que es un neumotórax hipertensivo por la falla cardíaca, entonces busques el segundo espacio intercostal del hemitórax donde está el neumotórax con sospecha clínica y directamente ahí en el segundo espacio clavas un catéter, ¿no? Una branda, 14 o 16, esa branda la que les mostré para drenar el líquido pleural, esa, y con eso vas a ver que se va a ir desinflando el hemitórax, va a salir el aire y el paciente poco a poco va a ir compensándose. Va a empezar a subir su presión arterial, menos taquicardia, con mejor saturación, y después ya viene el cirujano con, digamos, con calma y le pone el tubo de drenaje correspondiente. Y luego, posteriormente, se valora si le queda un tratamiento quirúrgico o no. Fíjense, es una medida de urgencia. Tú no tienes que hacerlo ahí en urgencias, inmediatamente cuando sospeches una válvula simplemente y en el segundo espacio intercostal, que no requiere, como les dije, comprobación con radiografía, pero si el tiempo te daría, y también obviamente corres riesgo de que en el momento que le hagas y le lleves o expresa que le hagan, pues puede descompensarse, ¿no? Pero si se podría hacer, digamos, pues obviamente vas a encontrar lo que hemos hablado, ¿no? Todo el emitórax con hiperlucidez, acididad y lucidez, el pulmón colapsado, desviación de la tráquea, el corazón en los grandes vasos que comprometen el pulmón contralateral y el hemidiafragma del lado del neumotórax aplanado o con curvatura invertida, ¿no? Es la complicación más grave del neumotórax, que es el neumotórax hipertensivo o atención, que se va a presentar inmediatamente en cuestión de minutos u horas en el paciente, ¿no? Luego tenemos una complicación en el neumotórax bilateral, ¿no? Que ya el paciente espontáneamente, dice, en un 4% puede tener neumotórax en ambos hemitórax. Como de consecuencia, se presenta en el neumotórax espontáneo secundario y en los neumotórax adquiridos. En los adquiridos va a ser lamentablemente por una inadecuada actuación médica, ¿no? Capaz han escuchado en la clase teórica, pero les vuelvo a repetir, pues aquí, ¿no? Es algo iatrogénico y que algo que sí me ha pasado, digamos, ¿no? Cuando yo era residente, pues un residente inferior, pues que tenía que hacer una biopsia de pleura con un paciente con derrame pleural, que lamentablemente, pues no lo supervisamos bien, creo que lo llevamos a su libre, y él hizo la punción para hacer la biopsia
en el lado derecho y lamentablemente el desame era en el lado izquierdo, ¿no? El mismo paciente le había dicho, ¿por qué me pinches lado si es en el otro lado? Pues bueno, entonces le hizo un neumotórax. Y nosotros ya al hacerle ya la biopsia del pulmón correspondiente, pues le pusimos también otro neumotórax, así que fíjense, le pusimos un neumotórax bilateral que fue adquirido por una inadecuada actuación. Lo bueno que el joven no complicó, se hizo por suerte diagnóstico de tuberculosis pleural. En el neumotórax espontáneo bilateral, espontáneo, como dice, está indicado el tratamiento crítico, ¿no? O sea, se drenaje del aire de ambos lados. En el adquirido no hay que hacer nada porque no queremos producir, digamos, somos los causantes, ¿no? Bueno, esa es otra complicación. Otra complicación es el hemoneumotórax, o sea, aire y sangre en la cavidad pleural, que eso habitualmente se ve en los pacientes que tienen un neumotórax traumático, ¿no? Se coloca el tubo para que se expanda el pulmón y salga el aire, y también con esa medida se puede detener la hemorragia. Pero si no detiene, uno ya va a ir viendo por el tubo de que va a seguir fugando sangre, va a venir siguiendo sangre una determinada cantidad en un lapso de hora, y en ese momento, pues, uno tiene que estar pendiente y avisar al cirujano y ya considerar de que si no se ha detenido la hemorragia, pues un tratamiento quirúrgico, ¿no? El cirujano tendrá que operar y detener el sangrado. Bueno, entonces son las complicaciones que pueden presentarse, ¿no? Habitualmente en minutos u horas cuando sufre un neumotórax. Otra complicación que es el pioneumotórax, esto ya se va a presentar en días posteriores, ¿no? Cuando al paciente le han puesto un tubo y lamentablemente tú vas a ver que por el tubo va a empezar a venir pus, ¿no? Es pus, ¿no? Es raro, dice el neumotórax espontáneo primario, y más se asocia a neumotórax espontáneo secundario causados por procesos infecciosos, ¿no? Como una neumonía necrotizante, por ejemplo. O también en los neumotórax traumáticos, pero en los cuales la causa de una ruptura del esófago, ¿no? En esos casos, en el pioneumotórax, aparte de hacer tratamiento antibiótico, pues ya hay que drenar, ¿no? Y obviamente el paciente ya está con un drenaje pleural, ¿no? Para que drene la pus. Y además, si por ejemplo hace una ruptura del esófago, hay que reparar quirúrgicamente esa causa. Y por último, otra complicación es el neumotórax crónico, cuando el neumotórax persiste por más de 3 meses, ¿no? Por más de 3 meses sigue con su neumotórax, no se expande, y habitualmente, fíjense, consecuencia de una fístula broncopleural o en ausencia de expansión pulmonar completa, o sea que el pulmón por ahí no se ha expandido completamente, ¿no? Vos ves la radiografía y ves, pues, que en 3 meses el pulmón no ha llegado a expandir completamente, ¿no? Le falta todavía, ¿no? No es completo. Entonces, en ese caso, cuando no has expandido completamente, se hace una broncoscopía, ¿no? Para ver si hay alguna obstrucción en la luz bronquial que esté impidiendo que se expanda el pulmón en forma completa. O hay un cáncer que tiene que está ocluyendo un bronquio, hace de que de esa forma el pulmón no se expanda en forma completa. Pero, ¿no? Si la fuga persiste por más de 3 meses, se sospecha una fístula broncopleural y el tratamiento es quirúrgico. Y si hay una ausencia de expansión pulmonar completa, entonces en ese caso una broncoscopia. Entonces, neumotórax crónico es cuando por más de 3 meses sigue fugando aire o por más de 3 meses no hay una expansión pulmonar completa. ¿Sí? Bien, entonces esas son las complicaciones, digamos, del neumotórax. Ahora les voy a mostrar así rapidito, ¿no? Cuáles son cómo se pone el, el tubo cómo son los tubos, ¿no? Para que puedan visto igual, aquí voy a mostrar. No, fíjense, ¿no? Estos son el Pleurevax, dice, ¿no? Ahí está, ¿no? Este sistema de Pleurevax, ¿no? Si se fijan ahí en esa imagen, ¿no? El tubo que está puesto en la cavidad pleural, ¿no? Puede ir a este sistema, ¿no? No, fíjense, ahí está.
Está el tubo puesto y obviamente este tubo es del paciente que va a ingresar ahí, va a ser de que el neumotórax vaya fugando, ahí tiene una trampa de agua, fíjense, un sello hidráulico, o sea que hay agua, una columna de agua de 2 a 3 centímetros, y obviamente por ahí va a ir fugando y va a ir haciendo de que el aire salga, ¿no? Se vaya a drenar. Y aquí hay otra columna para que, digamos, cuando el paciente respire, ¿no? Obviamente va a impedir esta trampa de agua que es más harta de que el aire vuelva a ingresar al medio ambiente y vuelva nuevamente a la cavidad pleural, ¿no? Entonces, esta es la trampita de agua, ¿no? Permite que el aire fugue, se elimine por este conducto y por este conducto, cuando el paciente respira, evita de que el aire vuelva a ingresar, digamos, ¿no? Entonces, solamente hace de que salga y fuga el aire. Y obviamente uno cómo se da cuenta que está fugando el aire o deja de fugar, pues porque obviamente aquí va a hacer burbujas, ¿no? Cuando deja de hacer burbujas el paciente, cuando uno le pide que respira o tose y ve que ya no hace burbujas en esa trampa de agua, obviamente ya la fuga va a parar, ¿no? Porque ya no hay aire que generan las burbujas. Pero si hemos dicho que por más de 5 días sigue habiendo fuga, no sigue viendo que se hacen burbujas aquí, pues obviamente ya la fuga es persistente, ¿no? Fíjense, este es el sistema Pleuroevac, ¿no? Ya un equipo diseñado. Luego también puede haber estos sistemas de un frasquito, de 2 frasquitos o de 3 frasquitos, ¿no? Donde de igual forma el tubo va a conectarse a esta entrada de este frasco. Esta conexión, un tubo de plástico, está sumergido también en una columna de agua, que es la trampa de agua, hace de que la fuga salga, haga burbujas y luego se elimine. Y también va a evitar que esta misma trampa de agua evite que nuevamente vuelva a ingresar el aire del medio ambiente, ¿no? Ya puede utilizarse un tubo, 2 o 3, ¿no? Por ahí incluso hasta los cirujanos se fabrican en forma artesanal por ahí, pero ya hay, obviamente este método ya hay también en nuestro departamento, ¿no? Todo este equipo ya existe en, en nuestra ciudad, ¿no? Fíjense cómo está, ¿no? La columna, ¿no? Del tubo del paciente, como viene ahí, ¿no? Tiene incluso ahí un poco de sangre, ¿no? De hemotórax. Entonces ahí está, ¿no? Colgada en la cama del paciente. Obviamente es un dispositivo grande, con lo cual, pues, el paciente no puede deambular, ¿no? En cambio, cuando se ponen los tubitos, digo, esos frasquitos de vidrio que les he mostrado, ¿no? Es que son estrictos, pero ahí con eso puede deambular. Después, hay otro mecanismo, ¿no? Como una válvula, que dicen, ¿no? La de Heimlich. ¿No? Fíjense, ¿no? Esta es la válvula. Y si ustedes se fijan, ¿no? Ahí está su tubo del neumotórax y simplemente está colocada esa valvulita. Esta valvulita va a permitir que el aire fugue, pero que no vuelva a ingresar. ¿No? Fíjense que con eso el paciente va a deambular más fácilmente y más rápido, ¿no? Con esa pequeña válvula, ¿no? Como les he dicho. Entonces, fíjense, son los dispositivos que se utilizan, ¿no? Nuevamente ahí, ¿no? Ahí está el tubo, ahí está la válvula, hace de que salga el aire, pero que no ingrese, ¿no? Entonces, con eso camina fácilmente. Bien, entonces esos son los dispositivos que por ahí no hay en las diapositivas en las cuales dice, ¿no? Las trampas de agua, o sello de agua, digamos, ¿no? Que es ese mecanismo que haga que el aire salga de la cavidad pleural, pero que no vuelva a ingresar, ¿no? Esos dos dispositivos, ¿no? El Pleuroevac, luego también similar al Pleuroevac, esos frasquitos de vidrio con una sola conexión, o si no, la válvula de Heimlich que permita que el paciente deambule fácilmente. Bien, con esto acabamos entonces el tema de lo que es neumotórax y pues ahora falta que me digan el día y la hora del examen. Doctor, por mayoría en el grupo quedaron de que sea el día sábado el examen. Ya, entonces el sábado el examen a las 9 en punto, ¿ya? Está bien, doctor. El sábado a las 9, lean por favor, lean lo de la primera semana, que es
rayos X de tórax normal, patrones radiológicos, tomografía de tórax, espirometría, broncoscopía y estos dos temas. Ya les estoy aclarando, siempre les aclaro a sus compañeros, pues no se compliquen mucho cuando yo les pongo unas imágenes de radiografía, por si acaso, ¿no? Hay unas 2 o 3, donde tienen que poner ustedes qué patrón es, así de simple, lo que hemos visto. Es un patrón alveolar, pongan patrón alveolar y pare de contar. Es un patrón intersticial, pongan patrón intersticial y el tipo que ven, ¿no? Si es lineal, reticular, nodular, micronodular o un panal de abejas. Si es un patrón de neumotórax, ponen neumotórax. Si es un patrón de quiste hidatídico o absceso. Si es derrame. Si es un patrón de nódulo o masa, ponen nódulo masa. ¿Por qué les digo eso? Porque se contradicen. Me ponen patrón alveolar, entre paréntesis, tumor. O sea, al final, ¿qué es? ¿Es un patrón alveolar o es un patrón de masa? ¿No? Porque si es tumor, te refieres a un patrón de masa. Tendrías que poner patrón de masa o directamente masa pulmonar, ¿no? Directamente así, masa pulmonar y entre paréntesis tumor. Eso es algo lógico. O me ponen por ahí el patrón intersticial y entre paréntesis me ponen neumonía, digamos, ¿no? O edema agudo de pulmón, no sé, cosas que no son congruentes. Pues simplemente pongan el patrón que corresponde, pongan neumotórax, masa pulmonar, nódulo pulmonar, ¿me entienden? No, no le agreguen otras cosas, pues, si es así, fíjense, están diciendo una cosa, pero se están contradiciendo con la otra, ¿verdad? Eso por si acaso. Y después siempre las de opciones múltiples es una sola, ¿no? Pues en el segundo país algunos se han confundido porque decía otra, pues eso no sé por qué aparece, pero voy a fijar. No hay que agregar nada en las opciones. En las opciones es marcar las que están ahí como opciones. Una de esas y no hay que escribir nada, ¿sí? Bien, entonces el sábado a las 9 ya les voy a estar mandando estos días el código para que se unan al aula para dar el examen Classroom y les voy a mandar el link para Meet para dar el examen con todos con sus cámaras. Así que estudien por favor y nos vemos y nos escuchamos el día sábado a las 9 de la mañana, ¿sí? Está bien, doctor. Hasta el sábado. Ya. Hasta luego.